¿Quién vive? Cristo. ¿Quién viene pronto? Cristo. Cristo viene pronto, hermano. Y las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor son señales muy claras que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. La palabra de Dios es nuestra fuente de verdad, nuestra fuente profética más segura. Es por ello que este tema llamado los Illuminati o el nuevo orden mundial del anticristo, porque en realidad los Illuminati son personas muy importantes, son personas que controlan la economía del mundo, los gobiernos del mundo, son personas que controlan los medios de comunicación, las guerras, las drogas, son personas que controlan incluso el fanatismo religioso. Son personas, hermanos, que tienen un objetivo, un único objetivo, así como dice la palabra de Dios, y tienen un solo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, pues el propósito de este grupo es preparar el mundo entero para la llegada del anticristo, o sea, preparar el camino. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que nosotros como cristianos preparamos o anunciamos la venida del Señor. Amén. Anunciamos la venida de Cristo. Pero del otro lado sabemos que Satanás es un imitador, es un engañador. Él también imita a la iglesia, imita al Señor. Él tiene también una trinidad maligna: el falso profeta, el anticristo y Satanás. Amén. Bueno, este tema no es ajeno a las Escrituras, hermanos. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 1:19, porque si no está en la palabra de Dios, hermanos, entonces no tenemos por qué nosotros escuchar estas cosas. Pero la palabra de Dios habla acerca de que la Biblia es nuestro respaldo, es nuestro filtro de verdad. Amén. Y dice así, 2 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. También dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no debemos ignorar sus maquinaciones, pues no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Amén. Bueno, antes de entrar a este tema, porque es un tema un poco complicado, un poco complejo, tenemos primeramente que repasar algunos conceptos. La iglesia del Señor tiene que conocer algunos conceptos previos antes de entrar a este tema. Por ejemplo, en el principio, cuando Dios creó al hombre, en el libro de Génesis relata la Escritura acerca de la caída del hombre y acerca de la tentación del hombre. Tentado fue por la serpiente. Y es ahí donde Jehová dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, del 13 al 15. Pueden repasarlo, hermanos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claramente hace referencia a dos tipos de simiente, es decir, a dos tipos de descendencia: la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, es decir, la descendencia del ángel caído, la descendencia del dragón, la descendencia de Satanás. Y es una enemistad que va a prolongarse, dice, hasta que el Hijo de Dios hiera en la cabeza a la descendencia de la serpiente, es decir, al anticristo. Porque la descendencia, sabemos nosotros que la descendencia de la mujer, la raíz del linaje de David, la estrella, es Jesucristo, nuestro Señor, el que ha de venir.
que al final de esta lucha Él arrojará al anticristo al lago de fuego y al falso profeta también. Entonces, hoy en día estamos, hermanos, nosotros, está la descendencia de la mujer que viene a ser la iglesia de Cristo Jesús, la que anuncia la venida del Señor, mantiene una enemistad. Muchas veces para las personas del mundo nadie se da cuenta, ¿no? Es algo que está escondido a sus ojos. Como dice, el príncipe de este mundo nos ha enceguecido para que no vean la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Entonces, hace otra referencia también, el siguiente concepto previo es acerca de lo que Jacob habló a sus hijos acerca de los días venideros, lo que ha de acontecer a ellos y a su descendencia. En el libro de Génesis 49, llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, claramente nosotros sabemos que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Viene del linaje de Judá, la tribu de Judá. Pero también sabemos nosotros que hay una tribu que ha sido desheredada, por decir así, en Israel. Es una tribu que no tienen los de los 144,000, los 12,000 sellados no están de la tribu de Dan, ¿verdad? Veamos qué dijo Jacob acerca de la descendencia de sus hijos. Y dice el libro de Génesis 49, del verso 8 al 12: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Dando a entender, hermanos, de que vendría el Rey de Reyes, y no le será quitado. En los días de estos reyes, Dios levantará un pueblo, dice, y un rey, el cual reinará por los siglos de los siglos. Habla del reino del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. A él se congregarán los pueblos, todas las multitudes reconocerán con su boca y doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. El libro de Génesis 49:17 dice, vamos a ver lo que dice acerca de Dan, otro de los hijos de Jacob. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Otra vez, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces tenemos claramente diferenciadas características de dos de los hijos de Jacob. De Judá, a quien le llama león, y de Dan, a quien le llama la serpiente, la víbora, que muerde los talones del caballo. Es decir, se habla probablemente de mentira, de traición. Vamos a seguir al siguiente concepto. Hermanos, la palabra de Dios dice bien claramente que Satanás es el Dios de este siglo. Dice bien claramente la palabra de Dios, cuando Jesucristo fue tentado por el diablo en su ayuno, al terminar su ayuno de 40 días, el diablo le llevó a un monte muy alto, libro de Lucas 4, del 5 al 8, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Sabemos que Jesús, nuestro Señor, lo reprendió y le respondió que al Señor tu Dios adorarás, solo a él le servirás. Pero notemos claramente que Satanás está diciendo, le está ofreciendo todos los reinos del mundo, le está ofreciendo la gloria de los reinos, y no solamente los reinos de aquel entonces. Es decir, en ese tiempo estamos hablando del Imperio Romano, algunas tribus en el norte de Europa, en el norte de África, y el mundo desconocido, que América todavía no había sido descubierta por el hombre. Es decir,
Tenemos el viejo mundo, Europa, Asia, África, y el nuevo mundo que se le llama nuestro continente, ¿verdad? Y Satanás le estaba ofreciendo la gloria de los reinos a Jesucristo, es decir, el imperio romano y todos los imperios que vendrían a continuación, hasta nuestros días, las democracias que existen hoy en día. Sabemos que el imperio romano se dividió y de ellos se formaron las 10 casas reales europeas, de las cuales ellos han venido controlando el mundo a partir de aquel entonces, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a 2 Tesalonicenses 2:4. Otro concepto previo dice, hablando del anticristo y de lo que el anticristo va a hacer cuando instaure su gobierno mundial. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el anticristo va a ser objeto de culto y se va a sentar en el templo de Dios. Cuando habla la escritura del templo de Dios, sabemos que hace referencia al templo que fue edificado por Salomón, ¿verdad? Amén. Y que hoy en día sabemos que ese templo fue destruido por los romanos y que solamente queda un muro nada más de ese templo. Pero la reconstrucción del templo es otra de las señales muy claras acerca de que el anticristo tiene que sentarse en ese lugar. Él tiene que proclamarse Dios, tiene que hacerse pasar por Dios. Bien, vamos al siguiente concepto. Lo que decíamos hace un momento, Apocalipsis 17, 13, 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es decir, hermanos, existe un conglomerado de poder. Existen sociedades secretas que gobiernan el mundo entero, que manipulan la manera de pensar de las personas, que hacen que nosotros le digamos bueno a ciertas cosas y nosotros le digamos malo a otras. La palabra de Dios dice muy claramente que hay muchos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Los reyes de la tierra, los poderosos de la tierra, se van a reunir a pelear contra Jesucristo, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero, pero nosotros sabemos que nuestro Dios dice, matará a todos con la espada de su boca. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, también nos hace referencia a la palabra de Dios y nos dice, como en los días de Noé, serán los días finales del hombre. Como en los días de Noé, Génesis 6, 1, 4. Vamos a ver qué sucedía en los días de Noé. Vamos a ver cuál fue la causa que Dios envió juicio, así como el Señor está a punto de enviar sus juicios a la tierra y dice que como en los días de Noé serán estos días. Entonces vamos a ver nosotros qué es lo que pasaba. Génesis 6, del 1 al 4, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, hermanos, como consecuencia de la unión de dos especies distintas, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Muchos dicen que los hijos de Dios eran los hijos de Set, pero no tendrían por qué nacer o por qué producirse gente diferente, ¿no? Porque dice bien claramente la Escritura y lo toma como un acontecimiento muy relevante, porque dice que a consecuencia de esto nacieron gigantes y engendraron, dice, valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, es decir, gente importante,
gente influyente, gente que ejerció tal vez gobierno, liderazgo sobre las antiguas culturas. Vamos a ir al siguiente concepto y hablamos del primer poderoso en la tierra, del primer valiente, del primer hombre, del primer personaje de renombre. Y hablamos en el libro de Génesis, capítulo 10, desde el versículo 6 al versículo 10, acerca de los hijos de Cam. Sabemos nosotros que Noé y sus hijos fueron salvados del diluvio. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Set vienen los semitas, es decir, la descendencia de Abraham, los semitas, los judíos. Pero también había uno de los hijos de Noé, al cual Noé maldijo, dice, ¿verdad? Porque no se comportó apropiadamente, porque, bueno, ustedes conocen la historia. Este varón llamado Cam, tuvo descendencia, y la Biblia nos habla de su descendencia. De esta descendencia engendró a Cus, Mixair, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Ramá y Sapteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Sabemos nosotros acerca de la historia de Babel, de la torre de Babel. Sabemos que todos los hombres hablaban una sola lengua, dice, y estaban juntos unánimes en un solo propósito: construir una torre, ¿verdad? Y llegar hasta el cielo, dice, con esa torre. Pero ¿qué pasó? El Señor confundió su lenguaje y los dispersó, para que no entendiesen cada uno lo que hablaba su compañero. Ahora, el siguiente concepto previo, recalcamos que estamos hablando de conceptos previos antes de entrar al tema aún, porque vamos a entrar al tema y es necesario recordar, refrescar nuestra memoria sobre ciertos puntos, ¿verdad? Bueno, el siguiente concepto previo, hablamos acerca de Enoc. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de Enoc? En el libro de Génesis, capítulo 5, versículos del 22 al 24, dice la palabra de Dios: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, Enoc fue un hombre que agradó a Dios, fue un hombre que caminó según la voluntad de Dios. Enoc desapareció porque Dios le arrebató. El libro de Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Así dice la palabra acerca de Enoc. Ahora veamos también que la Biblia también menciona a Enoc en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. La Biblia menciona a Enoc en el libro de Judas. Dice así: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. También lo dice en el versículo 6: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Se nota claramente que acá Judas está diciendo que no profetizó, que no también profetizó de parte de Dios. Es decir, no solamente tuvo testimonio de haber agradado a Dios y de que Dios lo traspuso, sino que también Dios lo utilizó para transmitir un mensaje profético. Amén. Y claramente estamos hablando aquí, dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Estamos hablando de un mensaje profético para los días finales, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de un mensaje para nuestros tiempos. Bueno, el texto del versículo 6 está también presente. Y saben, existe un libro
que fue escrito por Enoc, ¿verdad? Sabemos que hay muchos predicadores que citan este libro, ¿verdad? Algunos de estos textos. Bueno, pues el libro de Enoc se encuentra en la red, ustedes lo pueden descargar y lo pueden leer, y es un libro en el cual habla muchas cosas muy interesantes, ¿no?, de la palabra de Dios, y que nos puede dar un mejor panorama sobre este asunto. Bueno, y así Jehová esparció a los hombres, y así Jehová arrebató a Enoc. Y así también encontramos dentro del libro de Enoc algunos textos muy que nosotros necesitamos conocer antes de abordar el tema. En el libro de Enoc, el versículo 2 del capítulo 1 dice así: Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. El capítulo 6, versículos 1 y 2 dice así: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Este es un texto muy parecido al texto que estábamos tratando antes en el libro de Génesis, ¿no? Y en el libro de Judas también, que habla sobre este tema. Se refería Judas exactamente a este texto, pues cuando lo menciona en su carta. Bueno, y Enoc habla acerca de una realidad que vivía en sus tiempos, ¿no? Cuando nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo Jesucristo, creó el mundo entero, creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles. También Él creó, designó a un grupo de vigilantes, un grupo de ángeles. Es lo que nos habla el libro de Enoc. Y precisamente se habla de aquellos que no guardaron su dignidad. Este grupo de ángeles, viendo que las hijas de los hombres eran codiciables, eran atractivas, entonces ellos abandonaron su propia morada, abandonaron la morada propia de ellos, la que les había dado Dios. ¿Para qué? Para materializarse y poder estar con las hijas de los hombres, para poder procrear, porque uno de los deseos que ellos tenían era dejar descendencia, dice el libro de Enoc, capítulo 7, y todos sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y algo muy interesante, hermanos, algo muy interesante, dice que comenzaron a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. Es decir, nosotros sabemos que el mundo espiritual es muy amplio, y que estos seres, por su propia antigüedad y por su propia naturaleza angelical y espiritual, ellos tienen muchos conocimientos. Sabemos nosotros que hay muchos misterios que no han sido revelados para el hombre, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice: las cosas reveladas pertenecen al hombre, mas las cosas que están escondidas pertenecen a Dios, están en la potestad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Estos ángeles perdieron el temor de Dios en un momento, y comenzaron ellos a revelarle a sus esposas, a sus mujeres, comenzaron a revelarle misterios, secretos que estaban ocultos. Comenzaron a enseñarles brujería, adivinación, magia, a trabajar con las plantas. Comenzaron a enseñarles, hermanos, acerca de los conjuros. Comenzaron a enseñarle a invocar. El libro de Enoc capítulo 8 dice: y Asael, muy importante, y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y adornos. Y a las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Hay algo que les sorprende mucho a los investigadores, ¿verdad? A aquellos que investigan acerca de culturas de la antigüedad, acerca de conocimientos que estas culturas tenían en común. Y dice que, bueno,
existen civilizaciones tan alejadas que no tenían relación unas con otras, pero que dentro de estas civilizaciones ellos tenían en común ciertos conocimientos y ciertas, digamos así, narraciones, historias que transmitían a sus hijos, que estas historias se parecían, no eran exactamente iguales, pero se parecían entre la una y la otra. Por ejemplo, la historia de que hubo un diluvio universal es una historia que está presente en muchas culturas, en todo el mundo. Otra de las características que ellos tenían, por ejemplo, la metalurgia, cómo ellos aprendieron acerca de extraer el oro, de dejarlo listo, porque es un proceso químico, ¿verdad? Es decir, la verdad es que siempre me pregunté eso, ¿cómo es que aprendieron a diferenciar el valor, por ejemplo, entre la plata y el oro, entre el bronce y otros metales? ¿Cómo es que ellos aprendieron a extraer estos minerales? Y cómo es que también los brazaletes son algo que es común, ¿verdad? Las joyas, el maquillaje, dice, les enseñaron acerca de las tinturas a las mujeres. Cuando se habla de tinturas se habla de, bueno, ustedes saben, ¿no? De tintes. Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Entonces, hablando de uno de los principales ángeles que Dios designó, Shemishahadis enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoní a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Barak los signos de los rayos, Jokab los presagios de las estrellas, Sekel los de los relámpagos. Él enseñó los significados a Artacob, enseñó las señales de la tierra, Samsiel los presagios del sol, Sahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Si hay algo que sorprende, hermanos, a los antropólogos, a los arqueólogos, es que las culturas de la antigüedad tenían un nivel muy avanzado de conocimiento acerca de la astrología. Nosotros hemos escuchado hablar del calendario maya, ¿verdad? Nosotros sabemos que ellos tenían conocimientos muy avanzados, a pesar de que no tenían los adelantos científicos que hoy en día tenemos nosotros, ¿verdad? Grandes telescopios, observatorios espaciales, computadoras de última generación, naves espaciales que exploran pues el cielo, ¿no? Bueno, pues ellos tenían, pero tenían un conocimiento muy avanzado acerca de las estaciones, acerca del orden de los tiempos, acerca de los solsticios, de los equinoccios. ¿Por qué? No es raro que el libro de Enoch describa que hubieron seres que revelaron estos secretos, estos misterios a los hombres, y muchas veces estos hombres aprendieron a hacer estas cosas en su beneficio propio, ¿verdad? La magia, astrología y todas aquellas cosas que estos personajes enseñaron a sus mujeres. Bueno, nosotros hablamos ahora de quiénes son los llamados Illuminatis. Sabemos nosotros que todo se debe planificar, ¿verdad? Porque Dios es el planificador por excelencia, ¿verdad? Dios ideó un plan para la salvación del hombre. Dios ha ordenado los tiempos para nosotros, ha ordenado el tiempo de la gracia, ha ordenado el tiempo de salvación, el tiempo también de la gran tribulación, la segunda venida de Jesucristo, el milenio, y todas las cosas que nuestro Dios ha ordenado según su plan se van efectuando. Pero también Satanás planifica sus acciones. También Satanás planifica las cosas que va a hacer. Él planifica cómo engañar al hombre, planifica cómo es que va a recibir a Cristo cuando venga en las nubes, cómo es que Él va a engañar al mundo entero para que el mundo entero rechace a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el plan maestro de Satanás, la parte 1, los sumerios. Vamos a hablar de los sumerios, que son una civilización muy antigua, de la más antigua que hay, que ellos habitaron en la región de Irak, lo que vendría a ser ahora, ¿no? Asiria, de donde salió también Abraham y donde está el pueblo de Israel y donde está Irak. Bueno, ellos tienen un génesis, digamos, ¿no? Muy propio suyo, que habla acerca de seres que descendieron del cielo, dice. Y estos seres, bueno, hermanos, previamente les quiero decir que todo es para la gloria de Dios y que si vamos a tratar sobre estos temas, nosotros sabemos que Satanás es un engañador, un mentiroso, pero es necesario que nosotros sepamos para que podamos comprender mucho mejor los planes del enemigo, porque Satanás tiene un objetivo principal y es de entronizar al anticristo,
Hay una gran mentira que se está tejiendo, que se está preparando para que todos los seres humanos seamos engañados. Y dice la palabra de Dios también que es un poder engañoso que Dios les envía, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envía un poder engañoso, dice, para que crean en la mentira. Es decir, va a ser algo muy lógico, aparentemente, muy racional. Esta mentira es preparada por Satanás y sus ángeles desde el libro de Génesis que hemos venido estudiando. Bueno, pues, los sumerios, ellos dejaron escritos, ellos tenían un método de escritura que se le llama la escritura cuneiforme, ¿verdad? En tablillas. Ellos hablaban acerca de la creación del hombre, ellos hablaban acerca de un código genético. Ellos tenían conocimiento de nuestro sistema planetario solar, mucho más avanzado aún que nosotros teníamos hace 30 años. Ellos hablaban de seres híbridos, por ejemplo, seres humanos, y nosotros sabemos que estos seres mitológicos han estado presentes en muchas culturas, en muchas civilizaciones. En Grecia, por ejemplo, ¿no? Tenemos un centauro, que era un hombre con un cuerpo de caballo. También hay hombres con cabeza de serpiente, cuerpo de ser humano. También tenemos en el Egipto, por ejemplo, cabeza de perro, cuerpo de hombre. Tenemos también cabezas de pájaro, cuerpos de hombre, es decir, seres abominables, seres demoníacos, al cual ellos llamaron dioses, al cual ellos, conociéndolos, los llamaron dioses, y comenzaron a contaminarse, y comenzaron ellos a ensuciarse con la sabiduría oculta, con la sabiduría que viene, que es demoníaca y que es satánica, es terrenal, que le revelaron estos seres a los hombres. ¿Para qué? Para que sean engañados. Y no es diferencia, porque Satanás utiliza las mismas mentiras, igual que engañó a Eva, ¿verdad? La misma mentira de que seremos como dioses, es la misma mentira de esta, y es la misma mentira de la nueva era, que muy pronto va a cobrar auge, y va a acontecer algo que va a impactar tanto en la sociedad, en los hombres, de tal manera que estos hombres comenzarán a creerse ya dioses, que no necesitan de Dios, que no necesitan una ayuda externa, sino que el poder está oculto dentro de ellos. Bueno, pues los sumerios hablaban de seres que bajaron del cielo, al cual ellos llamaban Anunnaki, que quiere decir que bajó del cielo. Sabemos que Satanás, el ángel caído. Hablaban también de que esos seres manipularon genéticamente al hombre. Es decir, nosotros sabemos ahora, existen teorías acerca de la creación del hombre, ¿verdad? La teoría bíblica verdadera, la teoría cristiana, es acerca de la creación, que somos nosotros fruto de la vida que nos dio Dios, ¿verdad? Que nos formó. Pero también existen otras teorías, como por ejemplo el evolucionismo. Y existe una tercera teoría que es como una combinación, y es la teoría que enseña la nueva era, que es la teoría acerca de la modificación genética. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el hombre no es producto ni de Dios ni de una simple evolución, sino que es el producto de una alteración genética de seres que vinieron de arriba, que cayeron. A algunos les pueden llamar extraterrestres, pero la verdad es que son ángeles caídos. Y que en realidad sí hubo una modificación genética, es verdad, porque la palabra de Dios nos dice que cuando el pecado entró en el hombre, con él entró la muerte, ¿verdad? Con el pecado entró y el hombre se corrompió, y el hombre ya no era el mismo de antes, sino que entró en maldición, ¿verdad? Sabemos nosotros que no somos los mismos. Por ejemplo, sabemos nosotros que dicen los científicos que nuestro cerebro funciona a un cierto porcentaje nada más de su capacidad. Es por eso que ahora como seres humanos nosotros estamos aún no sabemos lo que debemos de ser, pero cuando Él se manifieste sabremos, dice, porque seremos tal cual como es Él, seremos diferentes, transformados, ¿verdad? Habrá una transformación. Bueno, pues estos seres, esta cultura de los sumerios hablaban acerca de personajes, un dios para ellos principal, ¿no? El cual tenía características de reptil, características de serpiente. Hablamos acerca de este personaje, ¿verdad? Al cual ellos le llamaban el dios serpiente. También tenemos símbolos como por ejemplo que está presente por ejemplo en los nazis, en los ejércitos, en el ejército de Inglaterra. Esta simbología está presente ahora en nuestra sociedad contemporánea. Bueno, ellos
ellos acerca del sistema solar sabían muchas cosas, como por ejemplo ellos sabían acerca de un planeta más, acerca de los cuales nosotros desconocíamos, la ciencia desconocía. Bueno, eso es lo que nos dieron a entender a nosotros, ¿verdad? Y este planeta al cual ellos le llamaban Nibiru era un planeta que tenía, sabemos nosotros que el sistema solar, todos los planetas giran según una órbita, ¿verdad? Ordenadamente, así como Dios los ordenó. Pero también ellos hablaban de otro planeta que tenía una órbita diferente y que digamos, si los demás planetas giraban así, el otro planeta giraba inversamente. Entonces no seguía, digamos que no era fácil de ubicar, pero que cada cierto tiempo se acercaba a la Tierra. Y ellos decían que bueno, que de ese planeta habían bajado estos seres y que volverían a la Tierra para ver qué pasó con nosotros. Según la cosmovisión de los sumerios, se dice que hubo un conflicto entre los seres que modificaron al hombre para que evolucione, es decir, genéticamente lo modificaron para que el hombre fuera capaz de trabajar para ellos, de extraer el oro, de extraer los recursos, porque vieron que la Tierra era un planeta muy rico en minerales, en vegetales, en animales. Entonces crearon al hombre como un esclavo. Entonces dice que hubo una división entre la parte buena que dijo, no, el hombre es un buen producto, dejemos que ellos mismos descubran sus potenciales, dejemos que ellos mismos se desarrollen, dejemos que ellos tomen el control de este planeta, mientras que los malos, supuestamente, mira, los malos dice que dijeron, no, queremos que el hombre trabaje para nosotros, que el hombre obedezca nuestras órdenes. ¿Te das cuenta? Y en un momento te vas a dar cuenta de cómo esta es una mentira que va a ser implementada hoy en día, muy pronto, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque según la masonería y según las sociedades secretas y otras logias, lo que se dice es que estos seres de bondad que dijeron, no, el hombre es libre, dejemos que ellos mismos exploren porque tienen un gran potencial y pueden llegar a ser como nosotros, se llama, la masonería le llaman Lucifer, a aquel Dios que dijo, no, dejemos que el hombre descubra su potencial, dejemos que el hombre se dé cuenta que ellos son capaces de ser dioses como nosotros. Pero ¿qué dijo? Dice Jehová del otro lado. No, dijo, el hombre tiene que obedecernos, el hombre tiene que subyugarse a nosotros. Entonces, a partir de ese conflicto que hubo, según ellos, dice que tomaron como un acuerdo regresar después de un tiempo. Y si el hombre había tenido buenas consecuencias la actividad del hombre sobre el planeta, entonces ellos lo iban a dejar así, ¿no? Pero si no, si el hombre pues entraba en conflicto, ¿no? Si el hombre no armonizaba las actividades que tenía él sobre la tierra, entonces iba a haber el Dios para ellos, que es maligno, que para nosotros es nuestro Dios, iba a intervenir, iba a destruirnos a nosotros, a los seres humanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces ellos están esperando, porque las sociedades secretas, las logias, los Illuminatis, los masones, ellos tienen un Dios que les da sabiduría. Ellos rinden culto a Satanás. A él les llaman el portador de la luz. Son satanistas. Entonces ellos lo están esperando porque ellos piensan que cuando venga el anticristo, bueno, ellos no le llaman el anticristo, no le llaman el Mesías, le llaman el elegido, el ungido. Cuando él venga, dice, revelará los grandes misterios, y sobre todo que habrá una liberación de la conciencia, lo que proclama la nueva era, una liberación de la conciencia donde los seres humanos llegaremos a ser dioses. Pero también dice que va a venir también otro, que Jesucristo es el imitador, y dicen que Jesucristo vendrá a destrucción, a destruir. Es decir, hermanos, sabemos nosotros que el anticristo está próximo en venir. Acá estamos presentando algunas imágenes acerca de las pirámides, ¿verdad? Otra de las cosas que tenían en común las civilizaciones de la antigüedad era su arquitectura, y no una simple arquitectura, sino una arquitectura monumental, y no solamente arquitectura monumental, sino una arquitectura religiosa, una arquitectura de culto, porque todo lo que nosotros vemos aquí, todas las pirámides en México, por ejemplo, en Perú, acá también, las pirámides de Caral, en Egipto, las pirámides, también últimamente que aparecieron en los campos de trigo, aparecieron acá estos símbolos, ¿verdad? El ojo que todo lo ve, una pirámide acá iluminada, también el símbolo que está presente en el dólar, en el billete de $1,
que es un símbolo que tiene un significado ocultista, un significado diabólico. Este es el símbolo de los Illuminatis, que es un triángulo que representa la Trinidad satánica y que tiene dentro un ojo, que es el ojo que todo lo ve, dice, el ojo de la sabiduría, el ojo de la iluminación, que es el ojo de Lucifer, que el Señor lo reprenda. Tenemos en Roma también otra pirámide, en México, y bueno, todas estas pirámides, aunque esta civilización no tuvieron conexión unas entre otras, pero ¿por qué ellos edificaban pirámides? ¿Por qué aún la pirámide está presente en el billete de $1? Es decir, sabemos nosotros que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. ¿Por qué un país que supuestamente tuvo bases cristianas, bíblicas, por qué puso en su sello, como sello en su billete de $1, por qué puso este símbolo? ¿Sabes lo que dice acá arriba? Dice Anui Oceptis, que quiere decir: lo vamos a lograr, nuestro objetivo se va a lograr. Y abajo dice Novus Ordo Seclorum, que significa el nuevo orden de los siglos, es decir, el nuevo orden mundial, el nuevo orden de Satanás, es decir, es una institución. ¿Sabes que Estados Unidos, los fundadores de Estados Unidos fueron masones? Ellos pertenecían a sociedades secretas. La masonería ha estado presente, hermanos, en la Revolución Francesa, ha estado presente con la Primera, Segunda Guerra Mundial, y están planificando ahora la Tercera Guerra Mundial. Ya vamos a ver más adelante por qué. Otra de las cosas que les legaron eran el calendario maya también, del cual tanto se está hablando en estos días, ¿verdad? Es coincidencia, ellos manejan los medios de comunicación, pero lo están propagando tanto que toda la gente sabe qué es el calendario maya ahora, y todos están en su cabeza con lo del 2012, ¿verdad? Pero nosotros, según la Biblia, que tenemos la palabra profética más segura, sabemos que no será como ellos piensan. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, acá hay un gráfico acerca de pirámides en todo el mundo, ¿verdad? Mira cuántas pirámides, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las pirámides que están con azul, son las pirámides que están acá en Perú. Las pirámides que están con circulito amarillo son las que están en Egipto, y las que están con circulito rojo en China. Y la otra, es decir, continentes distantes, en Asia, América, en Sudamérica, en Centroamérica, en el mundo, en el Oriente también. Ahora vamos a llegar a otro de los conceptos y de los objetivos que tienen los líderes mundiales desde su origen, desde el origen de lo que vamos a llamar el sionismo. Y uno de los objetivos más grandes que tienen las sociedades secretas, las logias, acerca del priorato de Sion, lo que se llama el priorato de Sion. Dice así: los objetivos últimos del priorato de Sion serán la fundación de un santo imperio europeo que se convertiría en la siguiente superpotencia, y el promotor de un nuevo orden mundial de paz y prosperidad, la suplantación de la Iglesia Católica Romana por una religión estatal, ecuménica y mesiánica, gracias a la revelación del Santo Grial y el Testamento de Judas, que demostraría las causas de los seguidores de Juan el Bautista y sacaría a la luz pública a los descendientes de Jesús y de María Magdalena. Vemos acá una de las grandes mentiras que se ha dado a conocer hoy en día, ¿verdad? Porque todo el mundo habla acerca del Santo Grial y de la descendencia de Jesucristo, lo cual nosotros sabemos que es completamente una mentira de Satanás. Y nosotros sabemos también que se está hablando acerca del ecumenismo. Ojo que estos objetivos provienen desde siglos del siglo XI, del siglo XII, es decir, se está hablando de ecumenismo en esos siglos ya. ¿Y cuándo lo venimos a ver? En estos tiempos. Se está hablando del testamento de Judas, que lo han publicado en estos tiempos también, ¿verdad? Se está hablando del testamento de Judas, precisamente de este testamento que habla acerca de Jesucristo y de María Magdalena. Y el objetivo final que ellos tienen es la reinstauración del rey ungido del gran Israel, dice, del descendiente del rey David. Es decir, no de Jesucristo, sino del falso ungido, es decir, la bestia, el anticristo. Ahora vamos a hablar, antes ya vamos a llegar a los Illuminatis, vamos a hablar de la masonería o la francmasonería, que viene a ser lo mismo, porque la palabra masón quiere decir constructor, y francmasón quiere decir constructor libre, porque frac quiere decir libre en francés. Y vamos a hablar también de una de las sociedades secretas que estuvieron presentes en las cruzadas de la Iglesia Católica. Sabes que las cruzadas eran jornadas, eran guerras santas, que las hacían la Iglesia Católica con el fin de ellos
ocupar Jerusalén, Tierra Santa, pero en realidad lo que ellos querían era por ambición tener los tesoros, porque sabemos que eran lo que querían obtener en realidad eran los tesoros que estaban en ese lugar. Y cuando hablamos de la masonería en la historia de los masones, ellos se proclaman descendientes de Irán Aviv. ¿Quién era Irán Aviv? Era aquel que edificó el templo de Salomón, pero ellos se llaman los constructores. Irán Aviv era aquel, y vamos a ir a la Biblia para esto, para que ustedes sepan quién fue este hombre. Irán Aviv está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 7. Entonces, este hombre logró tal obra, porque ellos no le dan la gloria a Dios, que Dios fue en realidad el arquitecto de la obra, sino dicen que él fue el arquitecto y que él, con su sabiduría, edificó el templo, pues que fue un templo magnífico, ¿no? Una maravilla. Entonces, los caballeros templarios, en una de sus cruzadas, dice así: la verdadera tarea de los 9 caballeros era llevar a cabo investigaciones en el área con el fin de obtener ciertas reliquias y manuscritos que contenían la esencia de las tradiciones secretas del judaísmo y del antiguo Egipto, algunos de los cuales probablemente se remontaron a los días de Moisés. Según la masonería dice que ellos poseen grandes secretos del judaísmo, grandes secretos de Babilonia, de Egipto, grandes secretos que fueron revelados por este ángel caído. Ahora entramos ya a los Illuminatis, la sociedad secreta de los Iluminados, la cual fue fundada el 1 de mayo de 1776 por este hombre, Adam Weishaupt, que fue un sacerdote jesuita. Este hombre fundó la sociedad secreta de los Iluminados porque las sociedades secretas en ese entonces estaban refugiadas, digamos, ¿no? Él organizó estas sociedades secretas conteniendo pues todo el conocimiento ocultista que ellos habían reunido a lo largo de los siglos y a través del cual ellos realizaban invocaciones y cultos esotéricos, satanismo, y a través de estos espíritus guías les venían revelando el plan de los futuros días, porque el plan de Satanás siempre ha sido entronizar a la bestia, al anticristo. Ahora, hay una correspondencia, no lo voy a leer todo, pero hay una correspondencia que es entre un señor llamado Albert Piquet y Giuseppe Mazzini, que eran masones, Illuminatis. El 15 de agosto de 1871, en esa correspondencia ellos hablan acerca de las 3 guerras que serán planificadas. Dice: la primera guerra para derrotar a los zares de Rusia, para convertir a esa nación en la fortaleza del comunismo ateo. Sabemos nosotros que antes de la Primera Guerra Mundial el mundo era cristiano, un mundo religioso. Ellos no pueden instaurar su gobierno mundial en un mundo que es cristiano, en un mundo de fe. ¿Por qué? Ellos necesitaban tener, así como el occidente, ¿verdad?, el centro del cristianismo, también necesitaban una base atea, comunista, y ellos seleccionaron a Rusia. Sabemos nosotros que Rusia es un país, el centro, el corazón del comunismo, ¿verdad?, donde empezaron a nacer los ateos. Empezó y esa corriente de Marx, de Lenin, de Nietzsche, bueno, entonces esta correspondencia se encuentra en un museo en Londres y todos la pueden ver, ¿no? Bueno, si un día vamos a Londres, bueno, se habla acerca de la Primera Guerra Mundial, como les decía, hermanos, para crear una base, el fuerte del comunismo ateo, Rusia. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, y ellos, es una correspondencia, es decir, ellos están hablando acerca de su plan, y le dice: la Segunda Guerra Mundial, aprovechando diferencias entre los fascistas y sionistas políticos, destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, y así poder permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra se debe edificar una internacional comunista que pueda equipararse al conjunto de naciones cristianas, preparándose el cataclismo final social. Es decir, están hablando ellos de la instauración de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tanto para los judíos como para estas personas, ¿no?
¿Por qué? Porque el anticristo tiene que sentar en el templo de Salomón. Es decir, uno de los objetivos de ellos es edificar el templo de Salomón, sentarlo al anticristo en ese lugar. Y también dice, preparándonos, ¿por qué? Porque estando Israel, sabemos nosotros que el combate final va a ser entre cuando todas las naciones van a rodear a Israel, ¿verdad? Para su destrucción. Bueno, todo esto lo prepararán, dice, para el cataclismo social final. La tercera guerra mundial ahora, aprovechando las diferencias promovidas por los agentes de los Illuminatis entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán, de manera que se destruyan mutuamente mientras las otras naciones se vean obligadas a entrar en la lucha hasta agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Al final de esta guerra se cumple el objetivo: implantar el nuevo orden mundial. Hoy en día los Illuminati son los responsables de poner en marcha este plan. El Club Bilderberg, que está conformado por 300 de los más ricos y poderosos hombres de política, banca y los medios de comunicación. Encima de estos se sitúa el consejo de los 13 masones o grandes druidas, que se le llama. Es decir, dentro de los Illuminati tenemos a un club que se llama Club Bilderberg. Bueno, es conocido este club porque todos los años se reúnen secretamente, no hay prensa, es decir, nadie publica acerca de sus acuerdos. Ellos mismos están viendo, están examinando el mundo entero, cómo va, ¿no? Cómo van nuestros planes, cómo va el pensamiento humano. Cada año se reúnen en diferentes locaciones en todo el mundo, en países del primer mundo. En el 2011 se reunieron en España, en Madrid. Bueno, el Club Bilderberg, que son 300 de los más ricos y poderosos hombres de política, banca y medios de comunicación. Pero por encima de esto se sitúa el consejo de los 13 masones o grandes druidas, que son las 13 familias que han gobernado el mundo desde tiempos de las casas reales, desde tiempos muy antiguos. Ellos han gobernado 13 familias, 13 linajes. 13 linajes han venido gobernando el mundo entero. Sabemos que Satanás dice: yo entrego el mundo, dice, a quien quiero yo darlo, dice, porque a mí me ha sido dado. No es de extrañarnos que el mundo esté dominado, haya sido gobernado desde los tiempos de Cristo Jesús por gente que servía a los intereses de Lucifer. El Señor lo reprenda. Entonces dice así: encima aún de los 13 masones, de los 13 grandes druidas, se sitúa el gran tribunal. Y finalmente el grado 72 de la Cábala, los iluminados puros. Es decir, la masonería está integrada por aquellos que van desde el primer grado hasta el grado 33. Es el último grado de la masonería. Pero luego viene desde el grado 34 hasta el grado 72. Y el último grado es el grado 72, que es ya aquellos que han alcanzado la iluminación, supuestamente. Pues ¿sabes qué es la iluminación? Es ya ser un Dios. Es tener el poder total. Supuestamente, ¿no? Eso es lo que proclama la nueva era. La mentira más grande del enemigo, que dice el grado 72. La cábala te lleva al grado 72. ¿Pero qué es la cábala? Hay tantos conceptos, hermanos, que tenemos que conocer y que tal vez el tiempo no nos dé esta noche, pero porque es una red tan grande. Es algo que es muy grande, hermanos, para conocer. Pero lo mencionaremos así brevemente, nada más. ¿Qué es la cábala hebrea? La cábala es digamos, una modificación del judaísmo. Ustedes saben que Israel, por causa de su rebelión, dice que fue invadida por Babilonia, ¿verdad? Y los babilonios se llevaron a los judíos deportados, dice, para que sean esclavos. Bueno, muchos de aquellos judíos que conocían la palabra de Dios, que los documentos del Antiguo Testamento que hasta el momento se habían escrito, esos judíos, ellos también, conviviendo con los babilonios, aprendieron acerca de los babilonios, magia, rituales, invocaciones, y muchos de ellos se desviaron, siendo tentados por Satanás, viviendo ahí en Babilonia. Se desviaron y crearon algo así como, digamos, una mixtura entre el judaísmo y Babilonia. ¿Por qué la Biblia menciona tanto Babilonia en estos días? ¿Por qué dice será destruida Babilonia en Apocalipsis, verdad? ¿Por qué habla tanto el Apocalipsis de Babilonia si Babilonia ya no existe? A nuestros ojos no existe.
Pero las enseñanzas de Babilonia están presentes hoy en día. Amén. En nuestro medio, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Babilonia está presente a través de la Cábala. ¿Y quiénes son los practicantes? En todo el mundo se practica. La palabra Cábala quiere decir recibir. Todo es recibir. Todo es recibir. Tú sabes que en el mundo espiritual, un espíritu para darte algo te va a pedir antes otra cosa, ¿verdad? Un sacrificio, que le hagas un ritual o que hagas algo por él. Y después de que tú haces eso, te lo da. Un pacto, se puede decir, con un espíritu del mal. Pero la Cábala hebrea es el grado 72. Los iluminados. Para estos, dice Lucifer, que el Señor lo repite, es camino a la iluminación, a la obtención de sabiduría, el conocimiento y el poder. Y Jesús dice que es el imitador para ello. Bueno, vemos nosotros acá en este gráfico. Este gráfico lo traje en una página de masones, donde sale Irán Aviv, el constructor del Templo de Salomón, uno de los constructores. Sale acá también George Washington, los fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin. Sale también el presidente Nixon, que fue el que lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. También sale por acá Neil Armstrong, que fue el primer hombre en pisar la luna y que fue masón también, porque nadie puede ingresar a la NASA, a la CIA, a estas sociedades de gran importancia alrededor del mundo. Nadie puede ingresar si no es aprobado por los masones que gobiernan el mundo, si no es aprobado por los iluminados. Vemos acá también que sale la escuadra, ¿no? La regla y la jeque de la masonería. Bueno, algo muy importante. El 11 de septiembre de 1991, el presidente Bush, padre, porque sabemos que, mira, gobierna en Estados Unidos de los padres, los hijos, los primos. Obama es primo también, dice, de Bush. Pero nadie lo sabe, ¿no? Kennedy también. Es familiar, todos proceden de una misma línea genealógica. ¿Ves? Es decir, no es democracia como nos hacen creer. Ellos mismos eligen a las personas que van a ir al poder. Ellos controlan los medios de comunicación y te hacen que tú veas a esto bueno y lo otro malo. Hacen que tú decidas. Ellos deciden por ti. Bueno, el 11 de septiembre de 1991, el presidente Bush padre da un mensaje a la nación y le habla acerca de un nuevo orden mundial, que es necesario que nosotros tengamos un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba desarrollando la guerra del Golfo Pérsico. Y ellos dicen, es necesario crear un nuevo orden mundial. Luego lo han dicho, a partir de este hombre, se ha venido diciendo en la ONU, se ha venido diciendo ahora por Obama, por los grandes líderes de la Unión Europea también, se ha venido hablando acerca de este nuevo orden mundial que ellos quieren instaurar. Ahora, ¿qué son los Illuminatis y cuál es el plan que ellos tienen? Los Illuminatis tienen un plan y, ¿sabes? Este plan es ejecutado silenciosamente, es ejecutado, pero también con mucha vehemencia. Ellos lo que hacen es reescribir la historia, enseñarle, meterse en la educación de los niños, para desde niños adoctrinarlos, enseñarlos, para que lo que está escrito en la Biblia no esté de acuerdo con lo que ellos reciben en el colegio, en la universidad. ¿Ves? Acá, este es un juego de cartas. ¿Sabes qué son estas cartas, estas imágenes? En el año de 1990 es sustraída por unos hackers la información del plan de los Illuminatis. Este plan es sustraído y luego es colocado en internet. Entonces había un diseñador de juegos llamado Steve Jackson. Este diseñador de juegos, él descubrió esta información y dijo, está muy interesante, ¿no? Se ve muy lógico, creo que, pero nunca imaginó que esto era el plan de la CIA, el plan del gobierno norteamericano para apoderarse del mundo, para instaurar el anticristo. Él dijo, bueno, está muy bonito, entonces me voy a hacer un juego de cartas, dijo. Que cada carta represente una acción, ¿para qué? Para pues, el objetivo final sea el nuevo orden mundial, dominar el mundo, instaurar el nuevo orden mundial. Uno de los objetivos que tienen ellos es aplastar al cristianismo, aplastar las bases de la fe. En estos tiempos
son tiempos en los cuales dice, se escucharía espíritus engañadores, ¿verdad? Hay muchos tipos de espíritus engañadores. Uno de esos tipos de espíritus engañadores que han aparecido en estos tiempos y que no nos podemos hacer de la vista gorda son los llamados ovnis, extraterrestres. Mucha gente dice haber visto en videos en YouTube, hay muchos, y principalmente los que lo promocionan, los que lo están promoviendo cada día más son Hollywood, las películas, las series, la televisión, diarios. La misma nace el mismo Vaticano, porque dice que el Papa, el Papa que fue anterior a Juan Pablo II, Pío XIII, dice que él tuvo contacto con un ser espacial y que la Iglesia Católica acepta que hay vida en otros planetas. Imagínense, hermano, o sea, el Señor reprenda al diablo. Bueno, hay muchos de los objetivos que tienen los Illuminatis y de sus armas que tienen ellos de destrucción masiva. ¿Para qué? Usando estas armas ellos doblegar la voluntad de los presidentes, de autoridades. Una de las cartas de los Illuminatis es acerca de un ataque terrorista a las Torres Gemelas, ¿no? Nosotros vemos más o menos, ¿te das cuenta? Mira, cómo el diseñador pudo saber que más o menos iba a ser así el ataque, ¿no? Es decir, esto es en el año 2001 y esto se hizo en el año 1990. ¿Por qué? Porque los Illuminati tienen el deseo de dominar el mundo entero. ¿Y cómo lo hacen? Le dicen a la opinión pública y sale por los medios, ¿no? Hay un grupo terrorista y las naciones árabes tienen bombas nucleares. Entonces, nosotros por defender la paz tenemos que ir y acabar con ellos. Pero en realidad es bajo otros fines e intereses, porque ellos no se preocupan por la población, sino que ellos se preocupan por poseerlo todo. Uno de las cosas que están impidiendo el nuevo orden mundial es que, porque tú sabes que todo el mundo tiene que estar de acuerdo para esto, es que hay naciones con dictadores en la cabeza. No son demócratas, sino hay dictaduras. Entonces el dictador nunca va a salir. El dictador hace lo que quiere. El dictador no se somete porque son socialistas, porque son comunistas y están en contra del capitalismo de Europa, de Estados Unidos. Entonces ellos mismos les hacen frente. Entonces a ellos no les gusta eso y son obstáculos. Entonces, para destruir estas dictaduras, sabemos, estos últimos años, hermanos, se han destruido varias dictaduras. En el Medio Oriente se ha destruido, por ejemplo, se sabe que murió Gaddafi, ¿verdad? Saddam Hussein, también dice que han matado a Bin Laden. Bueno, todo lo que nos dicen a nosotros, pero no sabemos si es verdad, porque todo está manipulado para que nosotros tengamos esos conceptos, hermano. Entonces, luego en internet hay un video, ustedes lo pueden buscar, donde un militar, un alto mando militar reconoce que fue planificado por el gobierno de Estados Unidos este ataque. ¿Para qué? Con el fin de que, con el beneplácito de toda la gente, o sea, con el apoyo de todas las personas, se diga: vamos, acabemos con ellos. Y son capaces de mandar a sus hijos, son capaces de mandar a su familia a combatir allá. ¿Y para qué combaten? Supuestamente por la lucha de la democracia, de la libertad. Mentira, sino que con intereses económicos. La gloria sea a Dios, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Otro de las piezas, digamos, claves, ¿no?, de los objetivos y de los medios que tienen estas personas es centro, dice, del control de las enfermedades. Es decir, ¿se acuerdan de esto? Pestes. El Señor Jesucristo habló de pestes antes de su venida y la gente correría de aquí para allá, ¿verdad?, atemorizados. Entonces, ¿qué dicen los Illuminatis? Dice: generemos pestes, enfermedades, para que la gente esté asustada, para que cuando ellos estén asustados, a sus gobiernos no les quede más que comprar nuestras medicinas, nuestra solución, porque ellos crean la enfermedad, pero también crean la cura de la enfermedad. Entonces, no se lo venden a la gente, sino se lo venden a los gobiernos, y los gobiernos toman toneladas y se endeudan más, porque tú sabes que todos los gobiernos del mundo tienen deudas, ¿verdad? Que hay muchas deudas, y al más grande ser la deuda, mayor son los intereses, y uno nunca sale. Estados Unidos recientemente hizo un gran préstamo a los bancos mundiales, que son gobernados por los sionistas Illuminatis, y este préstamo es de 780.000 millones de dólares. 780.000 millones de dólares, hermano. ¿Y quién lo paga?
el que hace préstamo no. La gente común, porque la gente que les dicen estamos bajo una crisis. ¿Y qué hace la gente? Tiene miedo. Trabajan más horas para ganar lo mismo porque tienen miedo a perder sus empleos, ¿verdad? O los impuestos se incrementan y ellos están dispuestos a pagarle. ¿Por qué? Porque les dicen que estamos en crisis. Pero ellos nunca van a perder. Los grandes mandos nunca van a perder, sino que somos nosotros, la gente que estamos en la base de la pirámide, los que soportamos todo este peso. Otra de las cosas de las cuales ellos estaban hablando acerca de un desastre nuclear. ¿Qué es lo que pasó en Japón? Acerca de una nube nuclear que decía que venía, ¿verdad?, contaminando el medio ambiente. Todas estas cosas que han estado pasando, hermanos, últimamente están presentes en el plan de los Illuminati, ¿verdad? Ahora se está esperando y muchos están diciendo acerca de esta carta. Este es un reloj que se encuentra en Londres. Sabemos nosotros que este año va a ser los Juegos Olímpicos de Londres. Y dice que cada persona, por ejemplo, que tiene su ropa de un color verde, por ejemplo, amarillo, o rojo, blanco, son los colores de las Olimpiadas. Dice, desastres combinados. Desastres combinados, ¿para qué? Todo está en las manos de Dios, hermanos. Puede suceder, uno nunca lo sabe porque solamente Dios puede saber las cosas que van a venir. Pero se dice que tal vez ellos planifiquen crear un ataque terrorista, aparentemente, en los Juegos de Londres, para que tener un pretexto, una excusa para poder empezar con la guerra. Ustedes saben que Israel está próximo a atacar a Irán, ¿verdad? Con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, cuando empiece eso, ¿quiénes van a defender a Irán? Porque Irán no está solo. Irán cuenta con la ayuda de potencias mundiales como Rusia y China, ¿verdad? Entonces, como dice la Tercera Guerra Mundial, aprovechando las diferencias entre los políticos sionistas, dice, y el mundo árabe y los dirigentes del mundo árabe, aprovecharemos, dice, para que todas las naciones tengan que elegir entre un bando para poder entrar en la lucha, y todas se agotarán. Es entonces, dice, cuando todas estén en un caos, un desastre total, porque los Illuminati saben que la nueva guerra, hermano, ya no va a ser una guerra así nada más. Se está hablando de bombas nucleares, se está hablando de armas de destrucción, como por ejemplo un arma que provoca terremotos. Se está hablando de esas guerras, hermanos, ¿y sabes por qué? Ellos están construyendo bases subterráneas para esconderse, para protegerse. Porque otro de los objetivos que ellos tienen, hermanos, es que disminuya la población mundial. Porque somos demasiados. Somos 6.500 millones de habitantes en el mundo. ¿Y sabes por qué? Ya no nos aguanta la tierra, ya, porque consumimos mucho. Así dicen ellos, ¿no? Ellos lo que quieren es la armonía, dice, entre el hombre y la naturaleza. Son nada más que 500 mil millones de habitantes. No, perdón, 500 millones de habitantes. Ahorita somos 6.500 millones, simplemente 500 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Como te digo, están planificando la tercera guerra. Cuando haya un caos tan grande, cuando haya un desorden tan grande, es entonces cuando entrará ahí el supuesto Salvador. Cuando va a entrar ahí el supuesto Redentor, el supuesto hombre de paz, como dicen. El Mesías. Ajá, al que ellos llaman así. Pero Él va a venir a engañar a las naciones. Es decir, cuando Él tome el control y todos digan, Él vino y solucionó los problemas. Pero no será así, sino que ahí será, dice también, cuando habla, por ejemplo, de otra de las cartas de los Illuminatis, habla del control del Vaticano, ¿no? Esta es la mitra papal. Y vemos acá que el Papa tiene un ojo que todo lo ve en su mitra, un ojo Illuminati. Es decir, el cerebro del Papa está controlado por los Illuminati. También, otra de las cosas que no debe sorprender a la iglesia, que tenemos que prestar atención, es que también ellos trabajan con los predicadores de TV. Es decir, no con los que predican la sana doctrina, sino con los predicadores que tienen cadenas por todo el mundo y que lo único que hacen es pedir dinero, ¿verdad? Pedir dinero. Bueno, esta imagen la bajé en internet y vemos acá que están algunos conocidos de ustedes, ¿no? Son hombres que no predican
acerca del arrebatamiento, ustedes saben, no predican acerca de que va a venir el anticristo y engañará, no advierten al mundo, sino que lo único que dicen es que va a venir paz y prosperidad y que van a venir buenos tiempos y que van a venir tiempos de abundancia. Pero ellos trabajan para el nuevo orden mundial, hermanos. Ellos son infiltrados, están camuflados, trabajan para el nuevo orden mundial. Si trabajaran para Dios, comenzarían a hablar de que Cristo viene, ¿verdad? Comenzarían a decir que es hora ya de cambiar nuestros caminos. Bueno, alabado sea el nombre de Jesús. Otro de los instrumentos que ellos tienen son acerca de los ancianos, los protocolos de los sabios de Sión. Dice acá, en esta carta, una antigua y sutil hermandad. Los ancianos saben muy bien el arte de la conspiración. Ellos pueden reorganizar tu estructura de poder por completo. Esto debe ocurrir durante tu turno y requiere asunción de una acción de tu Illuminati. Bueno, habla de la carta cuando debe ser empleada, ¿no? Pero ellos están hablando acerca de... Ustedes saben que el Sanedrín judío existe hasta nuestros días. Es decir, el Sanedrín que juzgó a Jesucristo en secreto, el cual dijo crucificarle porque tiene que morir porque él se proclama el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Que fue llevado delante del sumo sacerdote, delante de los principales líderes religiosos de Israel. Jesucristo fue llevado y pasó por un supuesto juicio y hubieron testigos falsos, ¿verdad? Y Jesucristo le decían, a ver, ¿cómo te vas a defender? Y no decía nada. Nuestro Señor Jesucristo, bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente, aún la nación judía es representada por líderes que ellos son muy ambiciosos y lo que quieren es que venga. Ellos piensan que el Mesías no ha venido todavía. Ellos dicen que va a venir. Y ellos niegan a Jesucristo, pues. Entonces ellos están conspirando para preparar el mundo entero. Es decir, aún el líder del Sanedrín tiene más peso que el mismo presidente de Estados Unidos, hermano. Por encima, ¿verdad? Está la Cábala, el grado 72. Y he aquí los maestros de la Cábala. Otra de las cartas es fanatismo. El Mesías, dice. Pero no el Mesías verdadero, sino el falso. Y toda la gente se admirará, dice, ante la bestia, ¿verdad? Y todos adorarán a la bestia. Una profecía que está en el libro de Apocalipsis. Ahora, hay una carta que en particular es muy interesante para nosotros. Y mira, si los espíritus guías de estos personajes, sean los demonios, también les vienen advirtiendo de los acontecimientos que van para que nada les tome por sorpresa, es que también una de las cartas llamada el gran arrebatamiento, ¿no? Dice que van a ser seleccionados un grupo de personas y serán sacados de la tierra y serán salvados, ¿no? Antes del conflicto militar, antes del conflicto nuclear, serán sacados. Y dice, ¿quién los sacará? Dice, serán los extraterrestres, dice. No, pero nosotros sabemos quién nos va a sacar. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros hablamos de los instrumentos que tienen los Illuminatis para el control de la sociedad de nuestros tiempos, una de las armas es lo que más se vende, lo que más se ve, el que produce las películas taquilleras acerca de temática de extraterrestres, vampiros, demonios, todo lo que promueve esta institución Hollywood. La Unión Europea y el control de los bancos, el control del dinero, la educación también. Vemos acá a un niño leyendo una historia, pero no una historia bíblica, sino una historia inventada. El control de la música también, controlando la música, controlando los gustos de la música, controla los gustos de la juventud. Los mensajes de los gobiernos, ¿no? Los grandes gobernantes, el lado religioso también, el control. Todo el mundo cree que estos dos personajes son gente de paz, gente de bien, pero no es así. El control de las noticias, la BBC de Londres, CNN, el control de la agencia americana, la NASA, la agencia espacial, la CIA también, que es la Central de Inteligencia Americana, y los bancos. Bueno, este es el logo de las Olimpiadas de Londres. Esto quiere decir 2-0, ¿no?
1 y 2, es decir, 2012. El muñeco, que es el ojo que todo lo ve, que es el ojo, ya saben de quién. Y si nosotros desglosamos esto, es muy curioso porque dice Sion. Es decir, ¿por qué está este puntito acá? Si es 2012, ¿por qué está un puntito que parece que está fuera de una I? Por ello dice dice Irán que no va a mandar a sus atletas porque la palabra dice Sion, y ellos saben que Sion quiere decir acabar con el Medio Oriente, ¿no? Es lo que proclama el sionismo. Ahora, ¿cuáles son los protocolos de los sabios de Sion? Los protocolos de los sabios de Sion es un documento que fue publicado en el año 1913, 14 más o menos, y que da a conocer acerca de los objetivos que tienen para ellos controlar el mundo entero, ¿no? Luego ha pasado ya a los Illuminati. Bueno, en el orden religioso, con esto vamos a terminar. En el orden religioso dice: ataque al cristianismo hasta borrar el concepto de Dios de su mente, destrucción de las profesiones de fe para producir ateos, es decir, un fomento del libre pensamiento, ¿verdad? Que tanto buen fruto les ha dado hoy en día. El desprecio de las jerarquías eclesiásticas, infiltración en el Vaticano, que ya lo lograron, para destruir el poder papal. Desde este modo, el rey de los judíos sería el verdadero Papa universal. Es decir, ya se infiltraron en el Vaticano. Ahora el Papa, que está el Benedicto XVI y Juan Pablo II, han sido papas que han servido a los Illuminatis, que han sido satánicos, masones. Supresión de los estados cristianos, para que nadie se les oponga. No atacar a la iglesia abiertamente, sino criticándola a través de la doctrina. El objetivo: entronizar al soberano, anticipar la muerte de todos los que obstaculicen su causa. En el orden monetario, poseer todo el oro del mundo. Es algo, yo decía, pero ¿por qué? Aún los espíritus tienen mucho interés en el oro, ¿verdad? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, aún por muchos testimonios. Hay muchos espíritus que se creen dueños del oro, y ellos encuentran un valor. ¿Será tan grande su ambición? Bueno, este es como les digo, hermano, esto ha sido solamente hemos tocado conceptos muy brevemente, porque es muy vasto, es muy amplio esto. Pero es bueno, hermano, que nosotros sepamos que hoy en día hay personajes que vienen controlando a los gobiernos, que vienen controlando las guerras, la venta de armas, por la fuerza lo hacen, controlan el cine, los medios de comunicación, controlan aún el dinero, ¿verdad? En base a la corrupción compran, dice, aún almas de hombres, como dice la palabra de Dios. Aún con eso nos tienen como títeres a nosotros, hermano, tratando de dominar aún tus gustos. Ten esto y serás feliz, ten lo otro y vas a ser más feliz, te dicen, pero no es así. Solamente con Cristo Jesús seremos felices, hermano. Y vamos a dar gracias a Dios esta noche. Bueno, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú, Padre Celestial, eres un Dios que nos guardas a nosotros, Padre amado, porque nosotros somos tu especial tesoro, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú guardes nuestros corazones, nuestras mentes en ti, Señor, para poder, Padre Celestial, llegar irreprensible, Señor, ante tu venida, Padre amado. Gracias, Señor, te pedimos, Señor, guárdanos de todo estratagema del enemigo, Señor. Guárdanos, Padre Celestial, de estos espíritus engañadores, Dios mío. Que nosotros siempre pongamos por delante la fe que tenemos en ti, Señor. Y para siempre, Padre amado, sea la gloria a ti. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.